Hola, ¿qué tal? Espérate ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar una semana más. ¿Ya es el programa qué? Hoy es día, bueno, es el programa 23, 24, 23, por ahí. Hoy es Día de Muertos. Es Día de Muertos. Sí, de hecho. ¿Hoy? Hoy. Sí, Día de Muertos. Y por ahí viene el tema que vamos a tratar ahorita. Claro, pero ¿hay saludos primero? Sí. Tenemos saludos para, ¿cómo se llama? ¿Tu prima? No, hay saludos para Adriana, para prima Liz, para Clara y para Choco. ¿Pero Para qué Clara? Patricia, ¿Qué Clara? Para tu esposa. Ah, mi señora. esposita, besito. Para la dueña de tus quincenas y tus semanas. ¿Sabes? Y aquí en el estudio, la semana pasada, estuvo acompañándonos Patricia Hernández. Ah, La sí. Pato. Y esta semana Y también. otra vez está aquí, repitió, igual que... Oye, nadie le invitó esta semana, pero se Nadie vino. le invitó hoy, pero aquí está. Y está Mónica y está Karen. Sí. Y los demás. Y todos los demás que están de aquel lado. Todos los que están de les dije arriba, que mandaran las su gradas, número y no mandaron nada. ni Y teléfono, ni nada. solo por esta ocasión somos los hombres de negro. Sí. Sí, Nada hoy más vinimos, por hoy, si se hoy pueden, a ver. acordamos del color. Sin querer queriendo, y fue sin querer No, pues queriendo. quedamos que va a ser uniforme, men, para no andar ¿Oh, sí? tomando la ropa. Yo estoy diciendo que sin querer queriendo y tú dices que con Ya, uniforme, pues. uniforme todos los No programas. te digo, pues. Bueno, a todas las personas que nos ven de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, de Rosarito y de todas las Mexicali, partes Mexicali. de Mexicali y de todas las partes que nos pueden ver por ahí, por Facebook, por YouTube. Ahí en YouTube, en la página es Close Up TV Punto show, Punto Tijuana. show. Tijuana, ahí va a aparecer el programa, van a aparecer algunos programas, te metes a la página y arriba, en la esquinita derecha dice suscribirse. ¿Por qué? Porque si te suscribes, cuando subamos los programas te va a llegar la actualización. Automático. Y es más fácil que aparezcamos en Google cuando nos buscan. Es más rápido. Entonces ayúdanos con eso. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Y otra cosa también que creo que algunas veces hay personas allá en casa que están viendo, tanto jóvenes como mayores, cualquier edad nos están viendo y a lo mejor están buscando también oración, están buscando un apoyo, una ayuda. Y este programa, nosotros en realidad hablamos de un cambio a través de Jesucristo. Jesucristo puede cambiar las circunstancias, la vida, el corazón, la familia. Si Jesús está en casa, la cosa cambia. Así que si tú también necesitas de oración a un lugar donde podamos recomendarte, a una iglesia, ya puedes llamar a los números que van a aparecer en pantalla y puedes contactarnos a nosotros a través de los números que van a estar acá y también a través de las páginas. Y con gusto podremos orientarte y con gusto te podemos canalizar a algún lugar donde estés localizado, donde vivas. Cerca de su localidad. Entonces, esa es una parte que nos interesa y ese es el fin también de Close Up TV, ver a jóvenes transformados, un Tijuana transformado y también aquellas ciudades que nos miran. Sé que en Europa también nos están viendo. En Europa, en Arabia Saudita, en Vimos el ahí continente en asiático. ¿En Arabia Sí, Saudita? En Arabia Saudita. No sé si todos tengan alguien tenga un canal de YouTube. En YouTube está la opción del mapa. De Las gráficas. Las gráficas, dónde se ha visto y a qué hora. No dice quién lo ha visto, pero sale dónde se ha visto. Entonces, yo me enteré, dije, wow. Sí, de hecho, en Alemania hay unos pastores que son colombianos y ellos en lo particular me han mandado saludos y lo están viendo en Alemania. La iglesia de mi hermana Georgina, ella es de origen nacida en Colombia, pero radica en Alemania y ese programa lo están viendo allá en su iglesia, lo está están viendo en compartiendo. Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá, en todas partes, entonces en todo el mundo se está viendo. Wow, Ok. es interesante. Ya para no alargarnos mucho, porque está un tema interesante. ¿Sabes cuál es el tema? Vamos El a decirlo. tema es el Día de Muertos. El Día de Es Muertos. Ya que nuestro maestro Santos Castañeda la semana pasada nos platicó que era una tradición, ¿verdad? Ajá. Y entonces vamos a hablar los orígenes y si celebrarlo o no. O sea, ¿qué hay con onda? esto? ¿Qué rollo onda con el Día de ¿Qué rollo con Muertos? esto? Entonces no le México. cambies a tu canal. Estás en Close Up TV. Qué bueno que están con nosotros de vuelta aquí a tu programa Close Up TV.
Y como hablábamos antes del corte, Isaac, tenemos un tema interesante que es el Día de Muertos. Y para esto, Víctor, tenemos de nuevamente al maestro Santos. Sí, una vez más, le damos la bienvenida a nuestro profesor. Muchas gracias. Gracias a todo el público. Todo el público. Acá están aplaudiendo. A nuestro profesor Santos Castañeda, como la semana pasada lo presentamos, es licenciado en teología y está aquí con nosotros aportando tanto la semana que hablamos de Halloween. Hoy vamos a tomar el tema por la fecha y el motivo, que es el Día de los Muertos. Entonces, para eso volvimos a invitar a nuestro amigo y profesor Santos Castañeda a que venga y abordemos este tema que es de sumo interés, ya que pues México es un país que trabaja o tiene esta tradición muy arraigada de generaciones. Entonces, creo que esa tradición está en los huesos de la gente, ¿no? O sea, pues porque los abuelos lo no, practicaban. hombre, todo el mundo. Y aparte bien pachangueros todos. Pues no sé si los huesos, pero quizás en los tuétanos. Llevan mariachi al cementerio, se ponen bien jarra la gente, ¿sí o no? Entonces, O sea, no. entonces, de una u otra manera, yo creo que ese tema, algunos ahí en casita que nos estén viendo, no es para hacerlo sentir mal, No. ni es una situación que nosotros queremos reprobarla, más bien queremos hablar un poquito de sus orígenes, queremos de una manera u otra explicar también ciertas prácticas, si beneficia o no beneficia, entonces más que nada siga atento ahí a su canal. Jóvenes, más que nada, yo creo que estamos viendo que es un programa juvenil, pero vamos a tener esta oportunidad de que a través de esta festividad, pues reclutar alguna información y también aprender un poquito más de nuestra cultura. Para eso quisiera dejar la primera pregunta aquí con Ramiro, y así que nuestro profesor Santos Castañeda abra el telón aquí con Sí, lo primero, lo principal, ¿qué es esta tradición? ¿Cuáles son sus orígenes? O sea, es una tradición ya bien arraigada, como lo mencionábamos. Mencionábamos que hasta en el box se presenta ahí la muerte vestida de charro y todo. Entonces, en las escuelas se celebra mucho esto. Los Entonces, altares. ¿cuáles son los orígenes de esta tradición? Sobre todo gracias por la invitación. Me siento honrado que me hayan invitado por segunda vez y poder compartir en estos temas que son muy específicos de las fechas, que no manejamos cotidianamente. Nos encanta hablar de la vida, nos encanta hablar de la familia, nos encanta hablar de los valores espirituales, nos encanta hablar de lo que está transformando a nuestra nación, a nuestro mundo, las cosas que puede aportar el cristianismo a la cultura de cada país, pero sin duda recuperar este aspecto cultural de México y ponerlo en la mesa y analizar su contexto y su impacto, es muy interesante. Claro. Entonces, la práctica de Día de Muertos es una práctica que, como mencionaba la semana pasada, tiene que ver con un evento de calendario que se establece en el siglo IX en el catolicismo romano, con el propósito de desbancar otro tipo de prácticas y entonces enfatizar la celebración del evento, de tratar con los muertos y de darle honra a los muertos. De principio creo que tiene una base de acercarse como de un memorial, de recordar a los muertos, de estar un tiempo, de regresar a recordarlos, decirlo de un punto de vista emocional, no dejarlos morir. Claro. No dejarlos morir. Entonces, en ese sentido tiene una connotación positiva, o sea, recordar a su gente, ¿no? Entonces hay gente que va a los cementerios y recuerda, ¿no?, lo que vivió con esa persona, aunque en la práctica uno debe de recordar a quienes ya se fueron en su vida diaria, no necesita ir a un cementerio para hacerlo. Aquí creo que la parte interesante es que se volvió una tradición muy fuerte en México y se volvió prácticamente un culto a la muerte. Entonces la celebración del Día de Muertos es un reencuentro literal con los muertos. Se va a los cementerios, se les pone flores en la tumba, se les lleva comida, en las casas se hace un altar. Literalmente, cuando hablamos de altar, el altar implica un acto de culto. Entonces hay un culto a la muerte, hay un culto a los muertos, hay una idea de que los muertos regresan. Entonces en la tradición
que hemos heredado dentro del cristianismo católico. Es una tradición que tiene ciertos elementos mágicos que no necesariamente son bíblicos, pues, con respecto al concepto católico tradicional. Pero, por ejemplo, ¿por qué pone uno una cruz en la carretera si alguien se murió y se accidentó? Bueno, porque existe la idea de que allí queda el alma atada, que el muerto no se va inmediatamente, y no corresponde al contexto del cristianismo, porque el cristianismo cree, la teología cristiana, que cuando una persona muere inmediatamente pasa a ser bajo el control de Dios, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando una persona muere no queda a la deriva, pues. Hay un mundo espiritual que está aquí, pero no necesariamente es el de los familiares muertos. Cuando una persona muere, pasa al control de Dios. La Biblia habla del cielo, la Biblia habla del Hades o el Seol o el infierno. Entonces, pero la gente queda en el paraíso. Entonces la gente queda bajo un control divino, no queda a la deriva. Entonces un poco la idea de la práctica de la celebración del Día de Muertos es muy relacionada con el Halloween, donde se creía que los muertos regresaban, o sea, había una ventana el 31 de octubre para que hubiera una interacción con los muertos. Entonces celebrar el Día de Muertos, el 2 de noviembre, es la misma idea pagana, no cristiana, de que los muertos regresan el 2 de noviembre. Entonces yo creo que si los muertos pudieran regresar, estarían todo el tiempo aquí. Y uno podría platicar con ellos todo el tiempo. Y esa es la práctica de los medium, que dicen yo te conecto con tu familiar, y entonces hay esa idea. Es por eso que le ponen pan, les ponen manzanas, vino y todo eso, ¿no? Vino, cigarros. Y dicen que amanece, ¿cómo se dice? Churida la manzana. O sea, el jugo extraño. Mordisqueado, Porque quizás eso también en tradición nosotros vemos que le lleva exactamente como su platillo favorito, la bebida favorita. Lo último que él pidió, quizás le llevan la canción favorita con el mariachi, y tantas cosas que le llevan al muerto, y como acaba de decirnos el profesor, realmente el muerto ni se da cuenta de esto. Los abuelos, yo me voy a los abuelos que en casa, pues en la fotografía de sus padres, le ponía hasta el vasito de agua, ¿verdad? Velas. Y las veladoras. Entonces es muy importante esto que miremos que es un altar realmente, y si hay un altar se le está rendiendo un culto, ¿verdad? Y si se le está rendiendo un culto es a una persona muerta. Entonces por lo tanto estamos nosotros hablando en una atmósfera de muerte. Entonces una celebración, ¿a quién? A la muerte. Entonces México está celebrando a alguien que realmente ha muerto, y nosotros creemos que lo más importante es la vida, que es lo que nuestra idea. Aquí hay que acotar el punto recordar a nuestros muertos es bueno. Honrar a los que ya se fueron es bueno. Recordar las lecciones de vida que nos dio el padre, la madre, platicar de ellos, tenerlos en memoria. Yo creo que una persona que ama a sus muertos, o sea, a sus familiares que ya murieron, debe de traerlos a la memoria continuamente y no acordarse de ellos una vez al año. Entonces yo creo que hay muchas maneras de honrar a los que ya no están, pero que creemos que están vivos y que están en las manos de Dios. Entonces recordarlos es bueno. Yo creo, yo no he ido desde que mi padre murió en el 90 y algo, hace más de 10 años, nunca he ido al panteón, nunca he ido al cementerio. Aún sin embargo lo tengo en mi memoria. Seguido lo sueño con él, recuerdo a mi padre. Entonces yo lo tengo en mi memoria. Mi padre, me siento a veces como mi padre, y cuando estoy sentado así, digo, mi padre se sentaba así. Y cada vez me parezco más a él y me veo en el espejo y digo, me estoy pareciendo a mi padre, me está creciendo la pancita con mi padre. Entonces yo recuerdo pues a mi padre continuamente, recuerdo a mi madre, y cuando lo recuerdo quisiera haber hecho cosas por ellos que no hice. Entonces yo los tengo en mi mente, pero yo no necesito ir a un cementerio, gastar en un mariachi, llevar una comida que la comida ahora sí tiene un valor útil, que dejarlo allí es tirarlo, uno va y está podrido y está echado a perder. Entonces es una tradición que pretende honrarlos, pero que realmente como honra, decimos, yo no tengo nada que criticarle en el sentido de que quieran honrar a sus muertos, yo no tengo ningún problema con eso. Pero la idea de que los muertos salen es antibíblica, que los muertos regresan es antibíblica. Segundo, que la idea
hacerlo como un culto, con un altar, con todo esto, tiene más, linda más en lo pagano que en lo cristiano. También el considerar que esa persona puede venir y comer cuando el alma ya no es tangible, el alma ya no tiene interés en lo material, el cuerpo que se nutre de eso está allí. Pensar que el cuerpo va a salir de la tumba y va a venir a comer, pues se sale del conocimiento, es muy ajeno al conocimiento de la Biblia. Entonces no tiene esa base, es una tradición que raya más en el desconocimiento que en el conocimiento. Y luego, o pensar que el alma tiene necesidad de comer, pues no. Entonces es una tradición que tiene ciertos elementos fantásticos, míticos, ¿verdad? Pero que no corresponde al contexto realmente cristiano, al contexto de la Biblia, y que hay muchas maneras de honrar a nuestros muertos sin necesidad de una celebración anual que raye más en lo pagano. Sí, antes de entrar a la otra, Isaac, entonces, hablando en ese contexto, ¿qué pasa con las personas que dicen que hablan con los muertos o que vienen y los visitan y que pueden entablar una conversación? ¿Qué tan cierto es eso? Desde el punto de vista cristiano, los muertos no regresan, salvo excepciones donde Dios tiene el control, y que se menciona a Moisés y Elías con Jesús en la transfiguración, o probablemente Samuel que regresa para hablar con Saúl en la Biblia. Es cuestionable si era o no era. A mí me da la impresión de que sí era, porque la Biblia dice que era Samuel. Pero son casos donde Dios tiene el control y es para un propósito específico de juicio, en el caso de Saúl, o un caso específico de hablar de la crucifixión de Cristo. Pero venir de parranda, pachanguear acá. Entonces, en Lucas capítulo 16 se menciona el destino de un rico que la tradición llama Divas o Dives, y Lázaro que muere, y cuando están allá, entonces le pide el rico a Abraham que le diga a Lázaro, que le permita a Lázaro venir y hablarle a su familia. Y entonces dice él que nadie puede ya ir para allá, ni nadie venir para acá, así nada más. Entonces dijo, tienen allí las escrituras, a los profetas, que a Moisés, que a ellos oigan. Y dice, no, que quiero que vaya alguien de los muertos y les hable. Y el contexto del pasaje es que no se le permitió venir a hablarle. Entonces decir que los muertos pueden venir y hablar con nosotros, pues es empezar a manejar el terreno del oculto, el mundo de los espíritus. El asunto es que sí existe un mundo de los espíritus, pero la Biblia lo identifica con demonios que pueden transformarse, imitar y que pueden conocer la vida de uno. Luego alguien dice, bueno, yo soy la encarnación de alguien que vivió hace 200 años, que si me ponen en hipnosis, hablo en francés o hablo en chino. Bueno, yo me preguntaría, ¿reencarnó o es la encarnación en él de un espíritu demoníaco, angelical caído que vivió en esa época y que ha vivido y sigue viviendo en la tierra y que puede penetrar la conciencia de una persona, sobre todo cuando queda en un estado donde le piden que ponga su mente en blanco, diga alguna mantra en un idioma desconocido, y entonces le estás abriendo un portal, pero al mundo diferente de los espíritus, no al mundo de los muertos. Claro. Y que ellos conocen a los muertos porque vivieron cerca de ellos. Entonces, si hay un ángel bueno a un lado mío, es probable que exista un espíritu malo influyéndome, y cuando yo muero, ese espíritu malo conoce todas mis acciones y puede decirle a un ser querido mío, yo soy fulano de tal, acuérdate cuando platicamos tal día esto, y uno dice, si es porque me dijo algo que nadie más sabía. Sí, nadie más vivo, pero sí probablemente en el mundo del espíritu sí lo sabían, y más si es un espíritu de adivinación. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando empieza a querer establecer un contacto con los muertos, porque está tocando una puerta y se le puede abrir otra. ¿Sí? Y entonces puede abrir una puerta donde puede trastocar la cuestión del mundo espiritual. ¿Sí? Ese sería el riesgo. Otro que nos llama la atención, en México hay muchas zonas donde practican cultos a la Santa Muerte, hay comunidades enteras en el interior del país o en el centro. ¿Qué nos puede platicar ahorita que estamos hablando del Día de Muertos, si la Santa Muerte tiene que ver con el Día de Muertos o es algo independiente? Porque hay unas cosas que se llaman calaveras, que ponen a la muerte, no como santa, pero la muerte la ponen y hacen calaveras de la gente y todo ese rollo. Son dos cosas diferentes que tienen que ver con lo mismo, con la muerte. Pero en el caso de la celebración de muertos, eso, las calaveras y todo esto es recordar a los muertos. En algunas zonas hasta lavan los huesos de los que murieron y los ponen en un nicho. Y hay todo un ritual alrededor del muerto para conservarlo allí, mantenerlo allí.
cuando realmente lo que mantienen pues son sus huesos, su alma, que la personalidad está en el alma es la que piensa, la que siente, la que determina, el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Entonces realmente el alma es la persona. Perdón, entonces cuando una persona muere su cuerpo, su alma sigue viva, y esa alma va al control de Dios. Entonces ese cuerpo ya no es más que polvo que vuelve al polvo. Entonces querer arraigarse a esto es tal vez quererse arraigar o aferrar a algo que tiende a desaparecer. Entonces sí es importante que lo veamos. Y la Santa Muerte yo creo que es un poquito como, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Si algo le tiene miedo a la gente es a la muerte. Entonces si uno le tiene miedo a la muerte, pues hazte amigo de la muerte. El asunto es que la muerte no se presenta en la Biblia como un ente vivo, inteligente y autónomo. La muerte se ve como, se menciona en la Biblia como un acto de Dios donde despoja de la vida a un cuerpo. Pero la muerte no es un ente independiente, con un poder propio, con personalidad propia. En México pues se hace la Santa Muerte o la muerte como un personaje, y se le habla a la muerte, y se platica con la muerte. Pero realmente la muerte es una maldición que entró al mundo por causa del pecado. Entonces la muerte no es algo para celebrar, ni para hacerse amigo de la muerte. La muerte es como el diablo, no tiene amigos. La muerte no tiene amigos. Entonces decir que la muerte es pareja porque se lleva a todos, pues no es exactamente así. Más bien Dios es parejo porque se lleva a todos. Y la muerte es un acto en el cual Dios le marca su límite a alguien, pero realmente la muerte es una tragedia para el mundo. Entonces, decir que yo me hago amigo de la muerte y le celebro un culto y la muerte me va a proteger, es como decir que por yo traer tal cosita aquí, las balas no me van a hacer daño. Entonces, algo místico. Entonces, realmente creo que trágicamente el cristianismo se ha desvirtuado tanto en algunos sectores que por desconocimiento de la luz se van a las tinieblas, por desconocimiento de la vida se van a la muerte, por no rendirle culto a Dios, le rinden culto a lo oculto, le rinden culto a la muerte. Creo que es una tragedia que en México se celebre el culto a la Santa Muerte, porque uno no le debe tener miedo a la muerte. Si yo tengo la vida, si Cristo está conmigo, entonces yo no le tengo miedo a la muerte. San Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte con victoria. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte, yo no me quiero morir. Si no, pues me le atravesaré ahorita un carro. Yo no me quiero morir, yo amo la vida. Pero yo sé que si tengo que morir, realmente no muero, mi cuerpo se queda ahí. Entonces, nosotros debemos de celebrar la vida, darle culto al autor de la vida y no darle culto a la muerte. Creo que es una tragedia para México el culto a la muerte, porque ni siquiera la Iglesia Católica acepta el culto a la muerte como algo propio de su fe, aun sin embargo sus seguidores que se definen como católicos muchas veces le dan el culto a la muerte, como Malverde, que es un santo mexicano, y otras cosas de ahí que no son aprobadas por la Iglesia Católica y aún sin embargo se celebran. Por eso es importante que uno conozca realmente lo que pertenece a su fe y lo que no pertenece. Y el culto a la Santa Muerte creo que es un acto desesperado de gente que vive en un mundo expuesto de peligro, sobre todo el peligro de las balas, y entonces pues buscan cómo protegerse. Y creo que la mejor forma de protegerse es buscando la vida eterna, es buscando a Jesús, que es la vida, y no buscando la muerte. Bueno, entonces yo creo que aquí en esta parte, ahí a los televidentes, toda esa gente que de una manera u otra está relacionada con lo que estamos hablando, quizás si estás, no tú en específico, mejor tu familiar, un tío X, ha tenido un encuentro, ha tenido un milagro, porque también lo maneja así, sobre esta situación de la muerte, que le hizo un milagro, que tenía un cáncer y que lo curó, y prácticamente se ha hecho una práctica ya religiosa, ya es una religión práctico entre el narcotraficante, y eso se ha presentado, yo digo que también por la ignorancia sería, porque aún en la lucha libre miramos a una Parca que es un superhéroe, miramos aún en las caricaturas, en la infancia, cómo la muerte se presenta como entre chiste, algo medio chistoresco esta situación, y ya se ha hecho un asunto hasta cultural, lo vimos en México. Entonces yo digo, profesor, si sería, la respuesta sería que México está tocado con esa situación, sería por la ignorancia de no saber, o no querer saber. O no querer saber, porque hay gente que se le dice y está arraigado tanto esto, pero no está documentado en algo para sostener lo que está diciendo. Bueno, lo que pasa es que uno dice, es que son nuestras tradiciones. Uno tiene que preguntarse,
son tradiciones constructivas o destructivas, porque uno no puede conservar algo solo porque es una tradición. Bueno, antes tradicionalmente se andaba a caballo, pues sigamos andando a caballo. Antes era con espadas, no era con armas de fuego, pues sigamos con las espadas, ¿no? Hay la tradición samurái, ¿no? De que el glorioso sable, decían a veces muchos ejércitos no querían dejar la espada y tomar las armas, hasta que pues miraron que los empezaban a tumbar con las armas, pero el glorioso sable no podía desaparecer. Entonces hay tradiciones que uno dice, ¿son realmente positivas? ¿Son realmente constructivas? Entonces uno tiene que pensar en si una tradición ayuda o perjudica. Ahora, pretender que algo que está enraizado en lo religioso se vuelva cultura popular secular es un riesgo. Por ejemplo, que las escuelas, que en el trabajo, le quieran imponer una práctica del culto a la muerte o el Día de Muertos, porque es algo cultural. Bueno, habrá cristianos que no quieren celebrarlo, resulta que a los niños en la escuela les imponen que traigan algo para el altar de muertos, y uno dice, bueno, en mi derecho, en mi libertad de conciencia, si a mí no me gusta el culto a la muerte, ¿por qué tengo que ir a llevar mis calaveritas y todo esto? Y entonces resulta que le dicen, no, aquí no es religioso, aquí tú tienes que aceptar esto porque esto es cultural. Sí, pero espérate, pero es una cultura religiosa que lo están secularizando, pero para aquel cristiano sigue siendo algo religioso y no lo quiere hacer. Al maestro dice, no, es que esto es cultural. Sí, es cultural, pero es una cultura religiosa. Tiene un trasfondo religioso en el concepto de la vida y la muerte, en el concepto del más allá. Entonces, aquí creo que hay un riesgo cuando un maestro asume que por ser cultural es neutral. No, es que hay culturas seculares, hay culturas religiosas y cultura cívica. Entonces la cultura cívica pues tiene que ver con los honores de la bandera, con recordar a los héroes patrios. La cultura que tiene que ver con las artes pues tiene que ver con o la ciencia o lo religioso. Y entonces aquí cuando se pretende que algo religioso se enraice, se enculturice como secular y que todo el mundo tiene que hacerlo porque no es religioso, creo que es una falsa perspectiva. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El programa se nos está llegando al final, Víctor, Isaac, y yo quisiera nada más que le diera una palabra a la gente en resumen, ya para terminar esto. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él establece que Él es la vida. Entonces no busquemos en la muerte lo que Dios quiere darnos en la vida. No le tengamos miedo a Jesús porque es seguro. No vayamos sobre lo oculto, sobre el inframundo, cuando tenemos que mirar hacia arriba. No mires al suelo, no mires a la tierra, mira hacia arriba, donde está Dios. Vea la luz, no vea lo oscuro. Sí. Vea el gozo, no la tristeza. Entonces yo los invito a que amen la vida y que no amen la muerte. Wow, tremendo. Pues gracias por acompañarnos. Fue un placer haberle tenido estos par de programas y nos encantaría más adelante poderlo también tener aquí nuevamente. Así con temas más positivos. Sí, de una manera u otra. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido algo nuevo, así que familia en casita, de donde nos estén viendo, pues un abrazo y seguimos aquí en tu programa Close Up TV. Un saludo a la pastora Nereida. Claro que sí, un saludote. Un beso. Ahorita va a aparecer aquí la iglesia donde está pastoreando. Y a todos mis estudiantes de la escuela bíblica les mandamos, y a la iglesia Nueva Jerusalén, el Redentor. Okay. Claro. Y la Roca. Ok, bueno, pues ese es tu programa Close Up TV, dándole un enfoque a tu vida. Dios te bendiga.